Esto que ven aquí es la península ibérica. Y en el noroeste, la región autónoma de Galicia. Separando Galicia de Portugal, se encuentra el río Miño. Y a orillas del Miño, todavía en Galicia, la ciudad de Tui. Llegamos a Tui desde Portugal, pasando por la ciudad vecina de Valença, que se encuentra a orillas del río Miño también. Entre las dos ciudades, Valença en Portugal y Tui en España, forman lo que se denomina una eurociudad. El objetivo de este tipo de entidad transfronteriza es promover la cooperación y el desarrollo conjunto en áreas como servicios públicos, economía, cultura, turismo y otros aspectos de interés. Toda la región fronteriza entre Portugal y España se conoce como la Raya y es un ámbito que comparte muchos aspectos culturales. Por empezar, la lengua que se habla a un lado y otro no es muy diferente. En Portugal el portugués y aquí en Galicia el gallego, que muchos consideran dos variantes de una misma lengua, el gallego-portugués. Si bien en Galicia está perdiendo terreno el gallego, en comarcas como Tui, pequeñas y aisladas de las grandes urbes, más personas siguen usando el gallego en el día a día. Tui es la puerta de entrada a Galicia y a España para quienes transitan el camino de Santiago portugués. Es una población muy antigua. De hecho, ya estaba habitada esta zona cuando llegaron los romanos. En época de la cultura castreña, aquí habitaban los grovios, un subgrupo de los galaicos, que eran celtas de la región. Por aquí pasaba la vía 19, la misma que pasaba por Ponte de Lima, como vimos en el video anterior. Les dejo el link acá arriba si no lo vieron. Esta calzada romana unía las ciudades de Brácara Augusta y Astúrica Augusta, las actuales Braga y Astorga. Este es el Parque Openedo, que se asoma al río Miño junto al casco histórico de Tui. Es un espacio tranquilo, ideal para paseos junto a la familia. Aquí se nos acercaron dos patos de collar, dejando atrás a la hembra. Estos animalitos circulan libremente y con mucha confianza por todo el parque. Este es el convento de San Domingos, actualmente conocido como Convento del Camino, y que se utiliza como alojamiento para los peregrinos. Detrás del monasterio y con acceso público, el Jardín Rosendo Troncoso. Un muy bonito jardín con un estanque lleno de ranitas. También aquí se encuentra el mirador del monasterio de Santo Domingo.
Esto que ven aquí es un lavadero. Aquí lavaban la ropa las mujeres hasta no hace tanto. Junto al lavadero se encuentra la fuente de Santo Domingo, que es una fuente de carácter mural con 4 caños, que data de 1718, y junto a ella un abrevadero para caballos. Al recorrer las calles del casco histórico de Tui se percibe su carácter medieval. Esta ciudad tuvo mucha relevancia en esa era. Ya en época del Bajo Imperio Romano, Tui era un importante centro militar, administrativo y religioso. Posteriormente fue capital del reino suevo durante un tiempo e incluso se acuñaba moneda aquí. Durante el periodo visigodo fue sede episcopal dependiente de la archidiócesis de Braga. En algún momento fue asolada por los árabes y sucesivamente reconstruida y repoblada por los cristianos. Posteriormente, al formarse el Reino de Portugal, se levantan murallas defensivas para resguardar la ciudad de posibles ataques portugueses. Este es el monasterio de la Concepción, también conocido como convento de Santa Clara o las Encerradas. Se fundó en 1517 sobre otro convento medieval que están en las ventanas enrejadas. Conjuga estilo manierista y barroco portugués. Hemos decidido el Espíritu Santo en nosotros no imponeros más tablas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos. En el punto más alto de la ciudad se levanta este espectacular monumento, la Catedral de Santa María de Tui, que comenzó a ser construida en 1120 en estilo románico y luego se le añadieron elementos de otros estilos artísticos como el gótico. Estas puertas datan del siglo XVIII. Los órganos de la catedral son en estilo barroco, realizados en el siglo XVIII y rematados por las imágenes de San Telmo y Santiago Apóstol. Este es el retablo de la Expectación de la Santísima Virgen. Bella y profusamente decorado, se remonta al siglo XVIII, aunque la imagen de la Virgen que aparece embarazada es anterior. Esta es la Capilla de las Reliquias, o Capilla de San Telmo. Aquí se custodian una gran cantidad de reliquias para veneración de los fieles. Tiene un carácter renacentista y fue construida a lo largo del siglo XVI, impulsada por el obispo Torquemada.
En la capilla de Santa Catalina se encuentra el Museo Catedralicio. Se exhiben aquí numerosos objetos artísticos que constituyen el tesoro de la catedral. We can make up something. That's about what I'm doing. El claustro de la catedral es un tesoro silencioso. Es el único claustro de estilo gótico que se conserva en Galicia. Tiene una planta cuadrada, con galerías cubiertas y un patio central ajardinado. Las entradas desde el claustro a las salas anexas muestran elementos ornamentales sobrios, pero elegantes. Las arcadas que rodean el claustro se apoyan sobre columnas con capiteles decorados con motivos vegetales y figurativos. La cubierta de las galerías es de bóveda de crucería, característica del gótico. Podemos ver una gran colección epigráfica y heráldica, cuyas piezas más antiguas se remontan a época visigoda. Porque yo a mí me pasa como yo pongo así, me duele la nariz.
luego de la experiencia claustrofóbica que es subir por la torre de una catedral, tenemos esta hermosa vista del valle en el que se encuentra Tuy. Subimos un poquito más a la punta de la torre y ahora sí apreciamos toda la zona circundante, incluida la ribera opuesta. No es casual que la catedral parezca una fortaleza. Recordemos que fue erigida justo al mismo tiempo que Portugal quedaba escindido del reino de Galicia y León. Estamos en Tuy. Mucho turismo, me sorprende. Bueno, es una especie de parada obligada para quien va a Santiago de Compostela. Y están capitalizando acá esta ubicación privilegiada. Un pueblito muy pintoresco y con mucha historia, además. La verdad es muy pintoresco. Mucha historia. So this is like traditional. Es como la bicicleta. Ahí están las bicis. No sé qué pasó. Estos chicos digamos, se protegen mejor que nosotros no tenemos casco. Como hacía demasiado calor, antes de terminar el día, antes de que nos agarrara la oscuridad, decidimos salir a ver un poco de naturaleza. Fue así que nos topamos con este hermoso puente medieval. El entorno mismo nos remitía a viejas épocas. Este Ponte da Veiga fue levantado en el siglo XII. Como ya iba quedando poca luz, decidimos apurarnos y emprender el regreso. Cuidado, no te vayas al río, ¿eh?
pato. Cuidado, pato. La aventura de hoy toca a su fin, pero no me quería despedir sin mirar una vez más el río Millo. Este tranquilo curso de agua que sirve de frontera natural para dos regiones que están separadas no porque así lo quisieran sus habitantes, sino por los avatares de la política. Espero que el video les haya gustado y si es así, por favor denme un like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video y que tengan un excelente día.